Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal. Yo soy tu coach universitario, Rodrigo. El día de hoy tengo un tema súper interesante para ayudarte en el éxito de tus estudios en tu universidad. El día de hoy te tengo mis secretos de cómo ranqueé número 1 en mi generación en la maestría en una universidad en Australia. Como sabes, en algún momento lo he dicho, yo estudié la maestría en una top universidad del mundo, en Australia, en Sydney, y ahí fui rankeado como el número 1 de mi generación y además obtuve una beca que se llama International Planning Award y bueno, en mi generación tuve la fortuna de haberla obtenido. Actualmente estoy en Canadá y estoy terminando mi último año de doctorado y también aquí pues obtuve una beca de investigación y estoy en un instituto de investigación en donde estoy terminando de desarrollar mi trabajo como doctor. Entonces en este canal te quiero compartir varios tips y varias ideas, consejos que tengo para que tú también tengas el éxito universitario, mejores en tu posgrado o pues, en tu universidad, ¿no? Sea cual sea tu nivel, licenciatura, maestría o doctorado, todos estos tips que te voy a dar en este video son aplicables y funcionan para ello. Bueno, como sabemos en las universidades, parte de los entregables o parte del proceso normal en el semestre es crear una serie de papers o una serie de ensayos donde tenemos que estructurar ciertos temas que nos asignan y a partir de ahí a lo mejor también estudiar para presentar exámenes. Muchas universidades, sobre todo en Australia, en Canadá, es normal que las asignaturas se van dividiendo por temas y nos están pidiendo a los estudiantes hacer un ensayo de ese tema y luego hay un examen para evaluar qué tanto comprendimos de los contenidos de ese tema, que incluso se complementan con la exposición de clase del profesor. Para ello hay dos temas súper importantes para tener éxito. El primero es la estructura del ensayo y voy a hablar un poquito de ello. Y el segundo es la memorización del ensayo para que puedas estudiar para tu examen y presentarlo de manera exitosa. Bueno, vamos a hablar ahora de la primera parte que tiene que ver con cómo comprender nuestra estructura del ensayo. Es muy importante que el ensayo tenga una muy buena introducción donde respondas o vayas a la pregunta en cuestión. Muchas veces los profesores asignan un tema y asignan pues como una pregunta. Y entonces que desde el inicio tu estructura de introducción sea directo al grano y sea muy claro. Luego tienes que desarrollar el ensayo con un clímax y es muy importante también que hagas referencia de las ideas principales, de los conceptos principales y de los autores que están hablando de esos conceptos. Tú los debes de tener muy claros, pero lo más importante es que en el ensayo se vea una correcta articulación de ellos. Mi tip para que estructures tu ensayo es que en un párrafo siempre tengas un par de ideas citando ensayos o documentos de estos autores y al final termines con tu propio pensamiento, con tu propia reflexión acerca de estas ideas. Evita el plagio y para ello te recomiendo que, sobre todo en las universidades en el extranjero, en Australia, en Canadá, es muy estricto que cometas plagio en los ensayos. Entonces tienes que saber citar correctamente usando pues el tipo de citación que te digan en la universidad. Puede ser sistema APA, puede ser sistema Harvard, sistema Vancouver, etc. Hay diferentes maneras de citar, pero que lo hagas correctamente. Y en el último párrafo entonces ya tú con tus palabras integras tu pensamiento, tu reflexión o vas articulando las diferentes ideas que vas armando el ensayo. Y lo más importante es al final cerrar bien, cerrar con una conclusión poderosa, argumentar y como ya expusiste con ideas, ciertos soporte de ideas, ciertos conceptos, entonces cerrar y lograr una conclusión verídica, una conclusión que se lea muy honesta, que se lea muy bien fundamentada y que sea parte de la reflexión del tema que estás abordando. Y bueno, la segunda parte para tener éxito es que una vez que ya tienes tu ensayo, practiques y lo memorices, porque muchas veces justo los ensayos te sirven para dominar los temas que las asignaturas o los profesores te ponen en las asignaturas
y entonces memorizarlo te va a ayudar para que recuerdes las ideas clave y que en el examen puedas explicarlo con tus propias palabras. Recuerdo que a nivel posgrado, cuando ya estás en una maestría o un doctorado, realmente no van a ser exámenes de opción múltiple. Muchas de las preguntas más bien son preguntas abiertas donde tú tienes que saber explicar los conceptos o donde te ponen a contrastar dos ideas o dos conceptos y debes de argumentar. Entonces, para ello te recomiendo mis tips para este marco de trabajo para memorizar. Y bueno, esta estructura y estas aplicaciones que te voy a sugerir el día de hoy te van a servir para desarrollar una estrategia de más largo plazo durante el semestre. Por ejemplo, te va a permitir memorizar los diferentes ensayos y temas de contenido que vas a ver y estarlos repitiendo constantemente durante el semestre para que cuando llegue en tu periodo de exámenes fácilmente ya hayas asimilado los conceptos. Recuerda que no se trata de aprenderse solamente de machete, como decimos, ciertos conceptos, sino que realmente tú los internalices, te apropies de ellos y puedas emplearlos, utilizarlos y articularlos. Si no lo has logrado, tienes todo el semestre para practicar y bueno, mi técnica que te muestro un poquito más adelante busca ayudarte en ese sentido. Y bueno, para la elaboración de los papers o de los ensayos, tengo 3 recomendaciones. La primera es escoger el tema, un muy buen tema para el ensayo e ir al grano. El número 2 es cómo planear tu ensayo y el número 3 es cómo hacer que realmente tu plan funcione. Vamos a ello. Para escoger qué ensayo hacer cuando te lo dejan de manera libre, yo te recomendaría que revisaras todo el sílabus de tu curso, todos los temas principales que el profesor tiene planeado que aborden y trates de integrar en un solo ensayo todos estos conceptos que van a ver durante el curso. De esta manera estarás demostrando que dominaste el contenido del curso y que fuiste, sobre todo, segundo, más importante, capaz de articular los diferentes conceptos que se vieron a través del curso y pudiste generar todo un debate, una articulación, una conclusión incluso que le puede demostrar al profesor que estás asimilando los contenidos y que aparte los estás sabiendo. El segundo tip para hacer tu ensayo es investiga, ya que elegiste el tema, investiga qué se ha escrito al respecto de ese tema. Haz una muy buena búsqueda en internet. Te voy a hacer otro video donde te voy a explicar cómo hacer una buena búsqueda de temas en internet para que te sirvan como contenido para tus ensayos. Y a través de, bueno, te diría que usaras Google Academics, no busques directamente en Google, necesitas irte a Google Academic. Hay un video que te voy a hacer para ello. Y tampoco uses recursos de Wikipedia, ¿no? Wikipedia es una plataforma que cualquiera puede subir lo que sea y no es información verídica o validada. Entonces muchas veces hay información falsa en Wikipedia. Una vez que ya encontraste qué autores están hablando del mismo tema que tú, lee todos esos autores y empieza a articular las ideas junto con los contenidos que has visto en tu clase con el profesor. Es muy interesante, muy importante entonces que también escojas un título para tu ensayo poderoso que demuestre o que de alguna manera sintetice todos tus contenidos o se vaya al meollo del asunto, al tema crucial y articule estos conceptos. Otro consejo que te doy es, ya que seleccionaste el tema de tu ensayo y que ya más o menos tienes claro una serie de documentos que ya leíste que hablan del mismo tema, articules como si fuera un índice, articules el título, de qué vas a hablar en la introducción, cuáles son los temas principales que vas a abordar y luego cómo lo vas a, digamos, desgranar a lo largo del cuerpo del ensayo y el cierre hacia la conclusión. Ese borrador de ensayo puedes ir con tu profesor y revisar con él qué le parece y platicar un poquito para debatirlo antes de que ya te vayas a escribirlo y a ponerle más horas hombre en ese trabajo. Dentro de este tip yo te diría que también trates de ponerte en los pies del examinador, del profesor y digas, bueno, ¿es válido este ensayo que estoy planteando? ¿Son los temas importantes? ¿Cubro los temas del semestre?
o qué más debería de agregar, ¿no? Tú mismo ponte en los pies de él y hazte estas preguntas para que finalmente determines cuál sería el mejor ensayo que puedas entregar. En mi experiencia, tanto en Australia como en Canadá, la parte de los ensayos era muy importante, era un porcentaje fuerte del semestre y habría que poner mucha atención, mucho cuidado y elaborarlos muy bien. Si estás en un college, el rigor va a ser un poquito menos fuerte, pero de todos modos van a seguir la misma estructura a través de ensayos y a través de redactar ensayos correctamente. Recuerda que independientemente de qué país vengas, cuando tú estás estudiando un posgrado en una universidad en el extranjero, ellos asumen que tú ya entraste a ese posgrado y tienes las mismas capacidades como un nativo, como una persona que domina el inglés. Entonces te recomiendo que tomes tiempo suficiente para que elabores en avanzada tus ensayos y tengas tiempo de pasárselos, por ejemplo, a tus compañeros del semestre que son originales de ese país para que revisen tu inglés, para que tengan sus sugerencias. Y muchas universidades en el extranjero, como en el caso fue para mí en Australia, hay como una oficina de ayuda a estudiantes en donde es un club como de redacción donde te revisan y te apoyan para revisar tus ensayos antes de que los entregues al profesor. Entonces tómalo y hazlo con tiempo para que tengas oportunidad de ponerlo a revisión con personas originales del idioma inglés y pues hagas esa última corrección para que tu ensayo sea verdaderamente poderoso una vez que lo entregues. Ok. En las universidades, bueno, en el caso de Australia, en el caso de Canadá también pasó lo mismo. Cuando tú arrancas el semestre ya está muy claro establecido cuántos ensayos tienes que entregar durante el semestre y más o menos a veces te ponen los temas generales o a veces es de elección libre. Entonces yo te recomiendo que hagas un plan de escritura, un plan de ensayos y precisamente hagas una agenda para que puedas ir cumpliendo con estas tareas en tiempo y forma. Recuerda que te lleva mucho tiempo hacer un ensayo de manera profesional, de manera pues como estas universidades top del mundo lo exigen. Entonces lo mejor que puedes hacer es ir empezando cuanto antes. No lo dejes para el final, no lo dejes para empezarlos a hacer un par de semanas antes de la entrega. Yo te diría, desde que arrancas el semestre, empieza a hacer tu plan de ensayos. Yo lo que hacía era, veía cuántos ensayos tenía que hacer en el primer término. Por ejemplo, cuando entré en Australia, el primer semestre me tocaron 5 ensayos. Para el segundo semestre 10 ensayos y hubo semestres muy intensos que hasta 30 ensayos. Entonces revisa cuántos vas a entregar, que tener que entregar por semestre, haz tu plan y dedícate un par de días a la semana, unas tardes, solamente a avanzar en tus ensayos. Entre más rápido avances, entre más rápido los puedas estructurar y ya tengas los temas, vas a tener suficiente tiempo para luego corregir o mejorarlos. Recuerda que para los que somos del extranjero y llegamos a estas universidades en inglés, necesitamos revisar también la escritura de inglés. Entonces necesitas que alguien te lo revise antes de que lo entregues. Para este plan también puede haber algunas aplicaciones que te puedo recomendar, que a continuación te digo cuáles fueron las que a mí me ayudaron. Otro tip que te quiero dar es que muchas veces estos ensayos pues tienes que citar a otros investigadores, a otros autores, incluso algunos artículos que ya se han publicado. Yo te recomiendo que cuando hagas la búsqueda de Google selecciones los autores más citados y hagas una selección solamente de los artículos o en revistas indexadas de los últimos 5 años. Que tengas información muy reciente para que entiendas en qué va la discusión del tema y que tus referencias sean muy actuales. Eso te va a ayudar a que tu paper sea muy fuerte, muy bien construido, que vaya muy a la vanguardia. También te recomiendo que una vez que selecciones estos papers, primero los bajes, una tarde solamente te dediques a hacer la búsqueda y a bajarlos y a guardarlos en carpetas. Y ya más adelante te dediques solamente a hacer una lectura rápida del summary y de las conclusiones y de ahí identifiques cuáles van a ser los papers más importantes de los cuales te vas a basar. Ahí descartas y ya no tienes que leer el artículo completo, sino simplemente vete al summary y a las conclusiones. Ya haciendo esa selección de los que te sirven, entonces sí ya léelos completo para que puedas hacer interpretaciones o conexiones con tu propio ensayo.
Muchas veces en las universidades también nos ponen material de lectura recomendado. Es decir, los profesores tienen ya articulada su clase y en el sílabus revisa que muchas veces te ponen otras lecturas complementarias. Te recomiendo que las leas todas. Esas sí las tienes que leer todas porque te las está indicando el profesor y de alguna manera te está dando pistas por dónde puede ir tu ensayo y por dónde van a venir los exámenes. Entonces, léalas todas, aunque vengan como lecturas recomendadas, y incorpóralas de la medida de lo posible cuando sea relevante para tu ensayo. Una manera de mejorar tus ensayos, yo lo que hago es que ya que seleccioné todas estas lecturas en las cuales me voy a basar y voy a hacer las citas, copio las citas con las ideas principales. Es decir, en un documento en PDF voy juntando todas las citas relevantes y las voy articulando por temas. De esa manera, cuando redactes la estructura de tu ensayo, vas a revisar cuáles citas te conviene incluir y ya las tienes organizadas por temas. Una aplicación que te recomiendo para citar es EndNote. Desde un inicio yo di de alta todas mis citas de este documento y entonces ya es mucho más fácil al final del ensayo cambiarlas a sistema APA o a sistema Harvard o a sistema el que te pidan, ¿no? Voy a hacer otro video de cómo usar EndNote para hacer tus citas, pero definitivamente ten mucho control y cuidado de cómo citas y al final pues que puedas juntar todas las citas en la bibliografía de una manera muy eficiente. Para que no pierdas tiempo, EndNote te ayuda mucho en ese sentido. Bueno, vamos a la siguiente parte del video que tiene que ver con cómo hacer un buen plan para el ensayo. Y ahí hay 3 componentes clave. Definitivamente, número 1, tener una muy buena estructura de tu ensayo y sobre todo una muy buena introducción que claramente nos defina qué vamos a hablar. Número 2, responder a la pregunta de investigación o responder a la pregunta que el ensayo está planteando. Y número 3, agregar un poco de chispa o un poco de sabor en donde te dé ese toque personal que al lector o al profesor que lo está leyendo pues le saque una sonrisa o le conecte con tu ensayo y con la manera en que tú escribes, ¿no? Entonces, permítete, sin salirte del rigor académico y sin salirte del lenguaje técnico, permítete agregar un poco de saborcito a tu ensayo que se vea tu propia personalidad. Y bueno, ahora vamos a la segunda parte de este video donde te explico cómo memorizar tu ensayo para ayudarte a tus exámenes, a mejorar la calidad con la que estás respondiendo tus exámenes. Y bueno, para eso también tengo 3 tips o 3 consejos. El número 1 es usar una aplicación que a mí me sirvió mucho para hacer una especie de flashcards. Estas flashcards te permiten preparar tus tarjetas de estudio con los conceptos más importantes. Te voy a hacer otro video donde voy a hablar de cómo hacer flashcards. Y bueno, definitivamente las flashcards pues lo que te sirven es para que tú las tengas a la mano, las puedes llevar en el auto, mientras estás en el gimnasio, mientras vas de un lado al otro, puedes estarlas revisando y de un lado pones el concepto y a la vuelta pones la explicación del concepto. Entonces tú mismo te estás todo el tiempo memorizando y aprendiendo estas. Y la aplicación que te voy a sugerir en otro video para hacer flashcards precisamente te permite que en tu celular o en tu teléfono móvil puedas tener esta aplicación y puedas estar todo el tiempo que tengas espacios muertos practicando los contenidos a través de estas flashcards. El número 2 sería lograr o generar un mind map. Tiene que ver con esta especie de mapas mentales en donde puedes hacer como una especie de estructura y donde como un árbol tienes el punto principal y de ahí se conecta a otros 2 o 3 conceptos y a su vez esos conceptos tienen que ver con estos autores o tienen que ver con estos otros subconceptos. Entonces hacer un mind map de el ensayo que tú escribiste o de los temas que les pidieron ver en el semestre, ya sea en las clases del profesor o en los ensayos que están elaborando, te va a permitir como herramienta aprender y absorber los contenidos. Muchas veces somos muy visuales. En mi caso yo soy una persona mucho más visual y entonces cuando tengo esta información organizada a través de mind maps es mucho más fácil para mí tanto acordarme como conectar las diferentes ideas.
También hay dos aplicaciones para hacer mind maps. Aquí en la descripción del video te las dejo. Suscríbete a este canal si te gustan estos tipos de consejos y si quieres seguir aprendiendo más tips alrededor de ellos. Y bueno, la tercera idea o el tercer concepto finalmente que te recomiendo es utilizar la retrospectiva y estar como regresando a memorizar ciertos conceptos clave. Y para eso ahí también las flashcards te sirven para estar constantemente haciendo un regreso a estar practicando en diferentes momentos esos conceptos. Por ejemplo, la mente humana funciona de esta manera. Tú puedes ahorita aprender un concepto, pero no necesariamente lo vas a acordar dentro de 5 días, 10 días o 15 días. Para que tengas más probabilidad de éxito, es recomendable que dentro de 3 días refresques la memoria, dentro de 10 días lo vuelvas a hacer y a lo mejor dentro de 15 días lo vuelvas a hacer. Si no eres muy bueno, te recomiendo entonces que lo hagas más seguido. Puedes hacer un pequeño ejercicio de 15 minutos, recordar ciertos conceptos todos los días o cada 2 días para que tu mente vaya asimilando los conceptos, se los vaya guardando y los vaya reteniendo. Hay muchas herramientas para desarrollar la mente de esa manera. Si te interesa, también déjame tus comentarios y con mucho gusto puedo preparar otro video ya más específico de ello. Pero lo que sí te recomiendo es que de una vez ya vayas elaborando tus flashcards para que puedas ir practicando y ensayando y entrenando tu mente en base a los conceptos que quieras ir memorizando y asimilando. Y bueno, para cerrar este video te doy mis últimos 2 tips que a mí me han servido para rankear número 1 en una universidad en el extranjero, tanto en Australia como en Canadá, donde ahora estoy estudiando. Y ese es, hay algo que se llama revisión de retrospectiva. Y es volver a regresar a ver o a revisar la información que ya adquiriste al inicio del semestre y hacerlo sistemáticamente. No importa que tus profesores no te lo estén pidiendo, no importa que no se esté regresando a los exámenes a revisar esos temas, tú adquieres esa disciplina de constantemente regresarte a revisar los contenidos y los conceptos de la asignatura por semestre. Hay un sistema que se llama recordar activo, o en inglés se llama Active Recall, y esto tiene que ver con volver a conectarnos durante el tiempo con estos conceptos. Puedes hacer una agenda incluso para que cada X días de la semana puedas hacer este tipo de ejercicios y más fácil vas a tener éxito en los exámenes, te lo aseguro. Y la última se llama Space Repetition, o tiene que ver con repetición espaciada. Y entonces cuando dejamos descansar la mente de ese tema X número de días y luego lo retomamos, estamos generando estos estímulos para que los conceptos realmente se asimilen, se absorban y sea mucho más fácil recordarlos. Si tú haces todo este tipo de ejercicios que te he dicho a lo largo de este video, estoy seguro que vas a mejorar tanto tus resultados en los exámenes como tus notas para poder continuar de manera exitosa en los siguientes semestres. Recuerda que una maestría, un doctorado es un periodo de vida muy demandante. Lo he vivido, lo estoy viviendo. Estoy en mi último año de cierre del doctorado. Y con mayor razón, pues, comparto estos videos contigo de muchos de los consejos que he aprendido por el camino más difícil y que me hubiera gustado que me hubieran dicho a mí desde el semestre 1 para haberme ahorrado mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, espero que te gusten mis consejos. Suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo, si quieres seguir mejorando en tu trayecto universitario. Y déjame tus comentarios, déjame un like, son gratis. Te lo agradezco y nos vemos en otro video. Gracias, yo soy Rodrigo, tu coach universitario. Te lo agradeceré.